La luz del faro parpadeó 3 veces, como hacía cada noche a las 22 en punto. Alberto completó su rutina con precisión militar, algo que María notó inmediatamente. «Solo estoy haciendo un reportaje sobre faros históricos», le había dicho al llegar. Nunca mencionó la fotografía en su bolsillo, la de un joven oficial naval junto a 7 desaparecidos políticos. Un oficial cuyos rasgos, 4 décadas después, aún podían reconocerse en el rostro del viejo farero. El viento golpeaba con fuerza las ventanas circulares del faro de Punta Oscura. La tormenta había llegado antes de lo previsto, convirtiendo lo que debía ser una breve entrevista en una noche de encierro forzoso. Para María Cruz, periodista del diario El Meridiano, era una oportunidad. Para Alberto Vega, guardián del faro durante los últimos 40 años, era una pesadilla que había temido durante décadas. El faro se erguía solitario en el extremo más alejado de la península, como un centinela vigilante entre dos mundos, la tierra firme y el océano interminable. Construido en 1887, había sobrevivido guerras, dictaduras, revoluciones y democracias. Sus muros de piedra gris contaban historias que sus guardianes a menudo preferían callar, y Alberto Vega había sido su más fiel y silencioso protector. «Más café», ofreció Alberto, su voz ronca por el poco uso. Vivir solo en un faro a kilómetros del pueblo más cercano había convertido el silencio en su estado natural. «Gracias». María aceptó la taza humeante, estudiando al hombre mientras vertía el líquido oscuro. Sus movimientos eran precisos, económicos. Nada se desperdiciaba. Sus manos, cubiertas de manchas propias de la edad, no temblaban a pesar de sus 78 años. «Lleva mucho tiempo aquí, ¿verdad?» 42 años en agosto, respondió sin emoción, sentándose frente a ella en la pequeña mesa redonda. La habitación estaba limpia pero austera. Un catre, una radio antigua, estanterías con libros técnicos y algunos retratos borrosos. Nada personal, nada que contara una historia, excepto sus ojos, ojos que habían visto demasiado. «¿Por qué un faro?», preguntó María, encendiendo su grabadora con un gesto discreto. «No es un trabajo que muchos elegirían». Alberto miró hacia la ventana antes de responder. El temporal azotaba el cristal, como si quisiera arrancar secretos de la estructura centenaria. «La soledad no me molesta, y alguien tiene que mantener la luz encendida». «¿Siempre quiso ser farero?». Una pausa. Una mirada rápida hacia la escalera de caracol que conducía a la parte superior. «No, fue una oportunidad que surgió en el momento adecuado». María asintió, tomando notas en su libreta. A simple vista, cumplía el papel de periodista interesada en la vida romántica y solitaria de un guardián de faro. Su editor le había encargado un reportaje sobre los últimos fareros, esas figuras anacrónicas en tiempos de GPS y navegación por satélite. Pero su verdadero motivo para estar allí era muy diferente. «¿Y antes?», presionó. «¿Qué hacía antes de venir aquí?». Los ojos de Alberto se endurecieron ligeramente. «Nada interesante. Trabajos aquí y allá». María tomó un sorbo de café.
el sabor amargo contrastando con la dulzura calculada de su voz. Es curioso. Investigué sobre este faro antes de venir. Los registros dicen que en 1981 el anterior farero murió en un accidente. El puesto estuvo vacante durante 4 meses hasta que usted apareció. Como dije, una oportunidad. 1981, María repitió, como si estuviera simplemente reflexionando. Un año difícil para nuestro país. Algo cambió en la postura de Alberto. Un endurecimiento sutil, una vigilancia que no estaba allí antes. Muchos años fueron difíciles. El viento aulló con renovada fuerza, como subrayando sus palabras. Una ráfaga particularmente violenta hizo que las luces parpadearan. Por un momento, el rostro de Alberto quedó parcialmente en sombras, revelando ángulos más duros que el afable farero había mantenido ocultos. María dejó su taza sobre la mesa y miró directamente a los ojos del viejo. Señor Vega, ¿conoció alguna vez a Eduardo Méndez o a Carmen Rojas, tal vez a los hermanos Suárez? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Alberto permaneció completamente inmóvil, solo sus ojos moviéndose para estudiar el rostro de María, las puertas, las ventanas, calculando. No me suenan esos nombres, respondió finalmente, su voz demasiado controlada. Es extraño, continuó María, manteniendo un tono casual que contrastaba con la tensión creciente entre ambos. Porque según varias fuentes, usted fue la última persona que los vio con vida. Los nudillos de Alberto emblanquecieron alrededor de su taza. Creo que me confunde con alguien más. María sacó lentamente una fotografía de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. Una imagen en blanco y negro de 7 jóvenes, 4 hombres y 3 mujeres, frente a una pared con grafitis políticos. Y junto a ellos, un joven oficial naval con el rostro serio, pero los ojos amables. Este es Eduardo, dijo María, señalando a un joven de gafas. Y ella es Carmen, indicando a una mujer de pelo rizado. Los hermanos Suárez, 2 jóvenes de apariencia similar, Isabel Gutiérrez, Manuel Cordero y Teresa Vidal. Su dedo se detuvo sobre el oficial naval. Y este es el teniente Alejandro Vega, 1979. Alberto no miró la fotografía. Mantuvo sus ojos fijos en María. ¿Qué quiere realmente, señorita Cruz? La verdad, respondió simplemente. 7 estudiantes desaparecieron una noche de marzo de 1981. La última vez que se les vio con vida fue en compañía del teniente Alejandro Vega. 2 semanas después, el teniente Vega también desapareció. La Marina lo declaró desertor. 6 meses más tarde, un hombre llamado Alberto Vega apareció solicitando el puesto de farero en Punta Oscura, el punto más aislado de la costa. Alberto se levantó lentamente, su figura ahora amenazante a pesar de su edad. Debería irse. No puedo. María señaló hacia la ventana. La tormenta, ¿recuerda? Además, todavía no me ha dicho dónde están enterrados. Los ojos del anciano se agrandaron. No sé de qué habla. Mi madre era Teresa Vidal, dijo María, su voz temblando ligeramente por primera vez. Señaló a la joven de la fotografía, una mujer con una sonrisa desafiante y el pelo corto.
Estaba embarazada de 2 meses cuando desapareció. De mí. Alberto se dejó caer pesadamente en su silla, el color abandonando su rostro. Imposible, susurró. Me encontraron en un orfanato católico. Fui adoptada por una familia que me amó y me cuidó, pero siempre supe que había algo más. Cuando cumplí 20 años, comencé a buscar. Me tomó 15 años más llegar hasta aquí. El silencio entre ellos solo era roto por el aullido del viento y el ritmo constante del mecanismo del faro sobre sus cabezas. Finalmente, Alberto habló, su voz apenas audible. Yo no los maté. María sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Aunque había sospechado, escuchar la confesión implícita era diferente. ¿Quién lo hizo? Alberto cerró los ojos. 40 años de silencio pesaban sobre él. 40 años vigilando el horizonte, esperando que vinieran por él. 40 años recordando cada rostro, cada nombre, cada grito. Necesito comprobar la luz, dijo abruptamente, levantándose. Espere aquí. Antes de que María pudiera protestar, Alberto ya subía la escalera de caracol hacia la parte superior del faro. Sus pasos resonaban en la estructura, mezclándose con el rugido de la tormenta. María aprovechó su ausencia para examinar la habitación más detenidamente. Sus ojos de periodista recorrieron cada rincón, buscando pistas, indicios, cualquier cosa que pudiera confirmar sus sospechas. En un estante, semioculto detrás de manuales técnicos, descubrió un pequeño marco. La fotografía mostraba a un joven en uniforme naval, sonriente junto a un barco. Sin duda, el mismo hombre de la foto en su bolsillo, aunque más joven. Alejandro Vega, antes de convertirse en Alberto, antes de que el peso de los secretos se encorvara su espalda. En otro rincón, una caja de madera cerrada con un pequeño candado. ¿Qué guardaría allí? Documentos, evidencia. Los pasos de Alberto volviendo interrumpieron su exploración. María regresó rápidamente a su asiento, fingiendo revisar sus notas. La luz está bien, anunció Alberto, aunque ambos sabían que esa no era la razón de su repentina salida. Necesitaba tiempo para decidir qué hacer con esta mujer que había desenterrado su pasado, esta mujer que, según sus propias palabras, era hija de una de sus víctimas. Señor Vega, María habló con renovada firmeza, o debería decir, Teniente Vega, han pasado 40 años. Las familias merecen saber qué pasó. ¿Dónde están sus seres queridos? Mi abuela murió sin saber qué le ocurrió a su hija, sin saber que tenía una nieta. Alberto volvió a sentarse, pero esta vez su postura era diferente. La fachada del viejo farero inofensivo se había derrumbado, revelando al militar que había sido. Yo era parte de inteligencia naval, comenzó lentamente. Mi trabajo era infiltrarme en grupos estudiantiles, identificar a los líderes, reportar sus actividades. Eduardo y los demás eran solo estudiantes, idealistas, repartían panfletos, organizaban debates, nada violento. Tomó un respiro tembloroso, pero alguien quería hacer un ejemplo. Mis superiores ordenaron su detención. Yo debía entregarlos. Acordé reunirme con ellos esa noche. ¿Y lo hizo?
preguntó María, su voz apenas un susurro. Alberto asintió, la vergüenza visible en cada línea de su rostro envejecido. Los llevé a lo que les dije que era una casa segura, pero nos esperaban allí, el comandante Rivero y sus hombres. ¿Qué pasó entonces? No debía haber ejecuciones. Se suponía que irían a un centro de detención para interrogatorio, pero Rivero tenía otras órdenes. Cuando me di cuenta de lo que planeaban hacer, se detuvo, las palabras atascadas en su garganta. ¿Intentó detenerlos? María presionó, necesitando saber. Lo intenté, respondió con voz quebrada. Hubo un forcejeo. Saqué mi arma, le disparé a Rivero en el hombro, pero eran demasiados. Me golpearon hasta dejarme inconsciente. Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro arrugado de Alberto. Cuando desperté, ya había terminado. 7 cuerpos. Los estaban cargando en una camioneta. Me dijeron que ahora yo era cómplice, que si hablaba, sería el próximo. Pero escapó, dijo María, tratando de mantener su voz firme a pesar de las imágenes horribles que inundaban su mente. No inmediatamente. Pasé semanas fingiendo que nada había sucedido, planificando. Finalmente, tomé algunos documentos como seguro y desaparecí. Encontré este faro en el fin del mundo, un lugar donde podía vigilar, siempre alerta, por si venían a buscarme. ¿Y nunca vinieron? Alberto sacudió la cabeza lentamente. Hubo señales, a veces, coches desconocidos en el pueblo, preguntas sobre el farero solitario, pero nunca llegaron hasta aquí. Con los años, supongo que me dieron por muerto, o quizás simplemente dejé de importar. María guardó silencio, procesando la historia. Las preguntas que había llevado consigo durante 2 décadas finalmente tenían respuestas, aunque no las que había esperado. ¿Dónde están?, preguntó finalmente. ¿Dónde los enterraron? Alberto se levantó lentamente, dirigiéndose hacia una de las estanterías. Retiró varios libros y extrajo una caja de metal oxidada. De ella sacó un cuaderno desgastado y lo colocó frente a María. Está todo aquí, el lugar exacto, los nombres de todos los involucrados. Lo he guardado durante 40 años, actualizándolo cuando leía sobre muertes o ascensos en los periódicos, para que algún día, si alguien preguntaba, la verdad no muriera conmigo. María tomó el cuaderno con manos temblorosas. Sus páginas amarillentas contenían una caligrafía meticulosa, casi obsesiva en su precisión. La mayoría están muertos ahora, continuó Alberto. Rivero murió hace 5 años, condecorado, con honores militares. García se suicidó en 1995. Torres vive en una mansión en Punta del Este. He seguido sus vidas mientras ellos me creían muerto. ¿Por qué no habló antes, cuando regresó la democracia? Miedo, respondió simplemente. Miedo y vergüenza. Y después, simplemente pasó demasiado tiempo. Me convertí en otra persona. El teniente Vega murió aquella noche también, en cierto modo. María abrió el cuaderno. En la primera página había un mapa dibujado a mano con coordenadas precisas. En las siguientes, fechas, nombres, rangos
descripciones detalladas, un archivo meticuloso de horror y memoria. «Hay algo que no entiendo», dijo María, mirando nuevamente al anciano. «Si usted estaba inconsciente cuando sucedió, ¿cómo sabe dónde están enterrados?» Alberto desvió la mirada hacia la ventana antes de responder. «Porque volví. Semanas después, seguí a Rivero y sus hombres. Los vi regresar al mismo lugar varias veces, siempre de noche. Cuando finalmente me marché, pasé por allí una última vez. Era un terreno militar abandonado, una fosa común sin marcar. Y nunca se planteó entregarlos, denunciarlos. ¿A quién? La amargura en su voz era palpable. ¿A sus superiores que dieron las órdenes? ¿A la justicia controlada por los mismos militares? Cuando cayó la dictadura, ya llevaba años aquí. Esta vida se había convertido en mi realidad. Y el miedo nunca desaparece completamente. Un trueno particularmente violento sacudió el faro, como un comentario ominoso del universo. Las luces parpadearon nuevamente, amenazando con dejarlos en la oscuridad. «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó Alberto, su voz cansada. María cerró el cuaderno y lo miró fijamente. «Publicar la verdad. Es lo que hago. Es lo que mi madre hubiera hecho. Me arrestarán». «Probablemente», concedió María. «Aunque sea como cómplice. Han pasado 40 años, pero algunos crímenes no prescriben». Alberto asintió, una extraña paz en su expresión. «Bien, es hora de que termine. He estado muriendo lentamente en este faro de todas formas». Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el mar embravecido. «Solo lamento no haber sido más valiente entonces, no haber encontrado otra salida». María se unió a él junto a la ventana. Por un momento, ambos miraron en silencio la oscuridad interrumpida por el haz de luz giratorio sobre sus cabezas. «Tengo otra pregunta», dijo finalmente María. «Mi madre, Teresa, ¿sabían que estaba embarazada?». Alberto se volvió hacia ella, sorpresa genuina en su rostro. «No, no creo que nadie lo supiera. Ni siquiera ella lo mencionó». «¿Cómo sobreviví entonces? Si la mataron, no lo sé», respondió honestamente. «Yo estaba inconsciente. Quizás alguien se dio cuenta y tuvo un momento de humanidad. Quizás ella les dijo cuando vio que iban a matarla». María asintió lentamente. Otro misterio que quizás nunca tendría respuesta. «Tengo algo más que mostrarte», dijo Alberto después de un largo silencio. Se dirigió nuevamente hacia la estantería y extrajo una pequeña caja de madera. Al abrirla, reveló un sencillo collar con un dije de plata en forma de estrella. «Era de tu madre. Lo llevaba siempre. Después de aquella noche, lo encontré en el suelo. Lo he guardado todos estos años». María tomó el collar, sus dedos trazando la forma de la estrella. Un fragmento tangible de la mujer que nunca conoció. «Gracias», susurró. «Hay algo más que deberías saber», añadió Alberto, su voz repentinamente urgente. «Algo que no está en el cuaderno». María levantó la mirada, intrigada. «Tu madre, Teresa, fue la última en morir».
Mientras yo estaba inconsciente, ella debe haber intentado escapar. Encontraron su cuerpo separado de los demás, cerca del perímetro. Había recorrido casi 100 metros antes de que la alcanzaran. ¿Cómo lo sabes? Rivero se jactó de ello después. Dijo que era una zorra difícil de cazar. Sus palabras exactas. El disgusto era evidente en su voz. Lo que quiero decir es que luchó hasta el final. No se rindió. María sintió una extraña mezcla de orgullo y dolor ante esta revelación. Su madre, a quien nunca conoció, había muerto luchando, tratando de sobrevivir, quizás intuyendo que llevaba una vida dentro de ella. Hay otra posibilidad, continuó Alberto, eligiendo cuidadosamente sus palabras, sobre cómo sobreviviste. Teresa fue la única que llevaron aparte, a otra habitación, antes del final. Estuvieron con ella casi una hora. El horror de lo que insinuaba golpeó a María como una bofetada. ¿Están sugiriendo que...? No lo sé con certeza, se apresuró a decir Alberto, pero sí sé que una de las enfermeras del centro católico donde te encontraron tenía un hermano en la Marina. Es solo una teoría, pero podría explicar cómo llegaste allí. María cerró los ojos, tratando de procesar esta nueva y terrible posibilidad, que su supervivencia pudiera estar vinculada a la violación de su madre. Era un pensamiento insoportable. Lo siento, dijo Alberto suavemente. Quizás no debería haberlo mencionado. No, respondió María, abriendo los ojos nuevamente. Quiero saberlo todo. No más secretos, no más mentiras. Es la única forma de honrar su memoria. Alberto regresó a la ventana. La tormenta está amainando. Podrás marcharte por la mañana. ¿Qué harás esta noche?, preguntó María, aunque ya sabía la respuesta. Lo mismo que he hecho durante 40 años, respondió Alberto. Mantener la luz encendida, vigilar el horizonte. Mientras subía las escaleras hacia la lámpara del faro, sus pasos eran más ligeros, como si un gran peso hubiera sido levantado de sus hombros. María lo observó desaparecer en la oscuridad de la escalera, el cuaderno firmemente sujeto contra su pecho. Afuera, la tormenta comenzaba a ceder. En pocas horas amanecería, y con la primera luz, una historia enterrada durante 4 décadas finalmente saldría a la luz. Los secretos del faro de Punta Oscura ya no permanecerían en la oscuridad. La madrugada encontró a María en la cima del faro, observando el amanecer junto a Alberto. El mar, aún agitado tras la tormenta, rompía contra las rocas en la base de la estructura con furia menguante. A lo lejos, la línea del horizonte comenzaba a teñirse de naranja y rosa. «Es hermoso», comentó María, comprendiendo por primera vez el atractivo de vivir en un lugar así, apartado del mundo, con solo el mar y el cielo como compañía. «El mejor momento del día», asintió Alberto. «Durante 40 años, ningún amanecer ha sido igual al anterior. Es lo único que nunca me ha cansado de este lugar». Un silencio cómplice se instaló entre ellos. Enemigos la noche anterior, cómplices reluctantes en la mañana, unidos por una historia de horror y supervivencia que trascendía el resentimiento personal. «¿Cuándo publicarás la historia?», preguntó finalmente Alberto.
Necesito verificar algunas cosas primero, contrastar tu testimonio con otros registros, pero pronto, antes de fin de mes probablemente. Alberto asintió. Estaré aquí. No tengo intención de huir. Ya no. ¿Qué crees que pasará? Juicio, probablemente, aunque a mi edad dudo que vea el interior de una celda por mucho tiempo. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Irónico, ¿no? Este faro ha sido mi prisión durante 4 décadas, y ahora, cuando finalmente me libero de él, podría acabar en una verdadera. María no respondió. La justicia era complicada, especialmente en casos como este, donde las líneas entre víctima y perpetrador se difuminaban. Alberto había sido cómplice, sí, pero también había intentado detener el horror. Había guardado evidencia, mantenido viva la memoria de los muertos a su manera. Hay algo más que deberías saber, dijo Alberto repentinamente. Algo sobre Rivero. ¿El comandante? Dijiste que había muerto. Sí, pero su hijo no. Federico Rivero. Siguió los pasos de su padre. Está en la Marina ahora. Contraalmirante, según el último periódico que leí. María sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el viento matutino. ¿Crees que intentará impedirlo? ¿La publicación? No lo sé, pero es un hombre poderoso, con conexiones, y muy orgulloso del legado de su padre. ¿Me estás advirtiendo que tenga cuidado? Alberto la miró seriamente. Te estoy advirtiendo que mires sobre tu hombro, que no confíes en llamadas telefónicas anónimas o invitaciones a reuniones privadas, y que hagas copias de ese cuaderno, muchas copias, en distintos lugares. María asintió, comprendiendo la gravedad de la advertencia. No era sólo una historia la que iba a desenterrar, sino un sistema entero de secretos y complicidades que había sobrevivido al cambio de régimen. Una cosa más, añadió Alberto, su voz repentinamente vacilante. Si encuentran a los responsables, a los que realmente apretaron el gatillo, ¿podrías preguntarles? Sobre Teresa, sobre cómo sobreviviste. Lo haré, prometió María. Por ambos. El sol había emergido completamente ahora, bañando el faro en luz dorada. Era hora de partir. María tenía un largo camino por delante, tanto física como metafóricamente. Alberto la acompañó hasta la puerta del faro. Parecía haber envejecido 10 años en una noche, como si la confesión hubiera drenado algo vital de él. Adiós, teniente Vega, dijo María, extendiendo su mano. Alberto la tomó, pero en lugar de estrecharla, la giró suavemente para depositar algo en su palma, una llave pequeña y oxidada. Para la caja de madera en mi habitación, explicó. Hay más documentos allí, y fotografías, cosas que he recopilado a lo largo de los años. Podrían serte útiles. María cerró los dedos alrededor de la llave, comprendiendo el valor de lo que le estaba confiando. Gracias. No me agradezcas, respondió Alberto con tristeza. Deberías haber hecho esto hace décadas. 6 meses después, María Cruz permanecía de pie frente a 7 lápidas recién colocadas en el cementerio municipal. Los restos habían sido encontrados exactamente donde indicaba el mapa de Alberto. Las familias, finalmente,
tenían un lugar donde llevar flores. El juicio contra los responsables sobrevivientes continuaba, lento pero implacable. Alberto Vega, antes teniente Alejandro Vega, había declarado durante semanas, recordando cada detalle con precisión militar. Su testimonio había derrumbado años de negaciones oficiales. El caso había sacudido al país, reabriendo heridas que muchos creían cicatrizadas. Antiguos oficiales, ahora ancianos respetables, habían sido arrestados en sus lujosas casas. Otros habían huido. Federico Rivero había negado vehementemente cualquier conocimiento de las actividades de su padre, pero la presión pública lo había obligado a renunciar a su cargo. María se arrodilló frente a la lápida de Teresa Vidal y colocó un ramo de caléndulas, sus flores favoritas según había descubierto en sus investigaciones. «Hola, mamá», susurró. «Cumplí mi promesa, conté tu historia». Alrededor de su cuello brillaba la pequeña estrella de plata, un vínculo entre el pasado y el presente, entre la madre que nunca conoció y la verdad que finalmente había salido a la luz. Una figura se acercó lentamente desde el otro extremo del cementerio. Alberto Vega, visiblemente más delgado tras su tiempo en prisión domiciliaria, avanzaba apoyado en un bastón. El juez, considerando su edad y cooperación, le había permitido cierta libertad mientras duraba el proceso. «No estaba seguro de si debía venir», dijo al llegar junto a María. «No sabía si querrías verme aquí». «Está bien», respondió ella suavemente. «Tienes tanto derecho como yo a estar aquí». Alberto miró las lápidas, leyendo cada nombre en silencio. «Nunca pensé que viviría para ver esto. Justicia, de algún tipo al menos». «¿Es justicia?», preguntó María. «A veces me lo pregunto. Parece más bien un cierre, un reconocimiento tardío. Quizás eso es todo lo que podemos esperar después de tanto tiempo». Permanecieron en silencio, lado a lado, ante la tumba de Teresa Vidal. Una extraña familia reunida por el destino y la tragedia. La hija que nunca conoció a su madre y el hombre que indirectamente había causado su muerte, pero también había preservado su memoria. «Hablé con Sánchez», dijo finalmente Alberto, refiriéndose a uno de los oficiales que había participado en los asesinatos y ahora colaboraba con la justicia a cambio de una reducción de pena. «Me contó lo que pasó con Teresa». María contuvo la respiración. «¿Y?» Ella les dijo que estaba embarazada. Cuando vio que iban a matarla, gritó que llevaba una vida inocente. Los ojos de Alberto se llenaron de lágrimas. Fue Méndez, uno de los oficiales más jóvenes. Él insistió en llevarla al hospital militar primero. Inventaron una historia sobre una subversiva herida que necesitaba interrogatorio. Un médico te extrajo mediante cesárea de emergencia. Eras muy pequeña, prematura. Nadie pensó que sobrevivirías». «Pero lo hice», susurró María. «Lo hiciste. Méndez te llevó personalmente al orfanato. Dijo que eras hija de una prima fallecida. Nunca más preguntó por ti, por miedo a despertar sospechas. Murió 2 años después en un accidente de tráfico. Quizás el único de ellos que mostró algo de humanidad».
María cerró los ojos, absorbiendo la información. Finalmente conocía la verdad sobre su nacimiento, una verdad dolorosa, pero necesaria. Gracias por decírmelo. Alberto asintió. Pensé que merecías saberlo, que ella luchó hasta el final, por ti. Una brisa suave agitó las flores sobre la tumba, como un suspiro de alivio después de décadas de silencio. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo María después de un momento. Que a pesar de todo, no puedo odiarte. Lo he intentado, pero no puedo. Quizás porque veo lo mucho que te has odiado a ti mismo todos estos años. He tenido mucho tiempo para arrepentirme, respondió Alberto, aunque nunca será suficiente. ¿Qué harás cuando termine el juicio? Alberto miró hacia el horizonte. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos como este. Publicamos nuevas historias que revelan verdades ocultas y momentos extraordinarios en vidas aparentemente ordinarias. ¿Conoces alguna historia similar de personas que guardaron secretos durante décadas? ¿O de quienes buscaron la verdad sin descanso? Comparte tu experiencia en los comentarios y dinos, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Nos encanta conectar con nuestra audiencia en todo el mundo hispanohablante. Si quieres conocer más sobre los guardianes de secretos y cómo la verdad siempre encuentra su camino, asegúrate de activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.